Buenos, buenos días, mi nombre es Andrea Gárnica, soy residente de oftalmología. Cursé mi primer año de residencia en el Hospital San Borja Argarán y actualmente me encuentro en el Hospital Salvador. ¿Ya? El tema que vamos a hablar hoy día es un tema poco común, pero que cuando se presenta muchas veces lleva a confusiones y a dudas frente a su manejo y su tratamiento, por lo que voy a partir comenzando a presentar un caso clínico y vamos a ir como viendo el esquema de tratamiento, las ideas de tratamiento frente a esta patología. Creo que no puedo partir esta presentación sin antes mencionar el congreso en el que estuvimos presentes el fin de semana. Considero que en realidad fue un gran congreso, considero que hubo mucho aprendizaje, tanto desde el punto de vista académico como social, y en realidad solamente como agradecer a los participantes del congreso y también a las doctoras que estuvieron a cargo de la organización. Entonces, el caso clínico era una paciente femenina de 42 años, de nacionalidad colombiana, la cual tenía un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, leve, desde hace 4 años. La paciente tenía como tratamiento latanoprost, una gota cada 24 horas en ambos ojos, y acude a su control de glaucoma mencionándonos que además está cursando actualmente en ese momento un embarazo de 8 semanas. ¿Ya? Su agudeza visual era 20/20, su presión era 19/18 con las gotas de latanoprost. La biomicroscopía estaba todo bien y en el fondo de ojo en realidad tenía una excavación de 0,6 y 0,65 sin ninguna otra característica. La ganoscopía se mostraba abierta en ambos ojos y la paciente acude lamentablemente sin exámenes de control. Bueno, quería presentar primero el caso para luego hablar sobre este tema y ver finalmente, luego de presentar todas las opciones, qué se decidió hacer con esta paciente. Entonces, creo que brevemente debo mencionar un poco de lo que es el glaucoma en sí. El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas que se presentan con daño progresivo de la papila y una pérdida de características del índice de función visual. También se escribe como una afección óptica multifactorial, crónica, degenerativa, progresiva, que tiende a ser bilateral, pero es asimétrica comúnmente también. ¿Ya? Puede asociarse a algunas anomalías congénitas, o sea, perdón, anomalías genéticas, por lo cual hay que ir a buscarlas y hay que ir a preguntar también a los pacientes y a los familiares. Sabemos también que la presión intraocular es el factor de riesgo más importante para el glaucoma y es el único que no es modificable. ¿Ya? O sea, perdón, es el único modificable. En cambio, tenemos algunos otros factores de riesgo que no son modificables, tanto como la edad. Sabemos que los pacientes que tienen más edad presentan más riesgo de glaucoma. La raza, principalmente la afroamericana y la hispana, es la que más presenta glaucoma. Y también los factores genéticos. Es- Se dice que en realidad si uno tiene un familiar con glaucoma tiene un riesgo de desde 3 a 9 veces más de tener glaucoma que un paciente que no lo tiene. Frente a la incidencia, quería destacar que algunos estudios mencionan que en Asia, por ejemplo, tienen una incidencia de glaucoma de 0,5% a 1%. En cambio, en África, que hay más población afroamericana, pueden llegar hasta el 2%. Y es muy importante que nosotros sepamos el diagnóstico, el manejo y el seguimiento de estos pacientes, porque es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y es la primera irreversible. Ya la primera causa de ceguera en sí es la catarata, pero esta es la única que en realidad no es reversible y por eso tenemos que ir a buscarla. Entonces, frente al glaucoma en el embarazo, en realidad es una patología que no es tan frecuente porque normalmente el glaucoma lo presentan los pacientes que son mayores de 40 años. Pero en la actualidad se han presentado algunos casos de glaucomas en el embarazo, principalmente porque la sociedad ha decidido postergar la maternidad y se han presentado algunos embarazos considerados como geriátricos. Un embarazo geriátrico en realidad como definición es un embarazo de una persona de mayor de 35 años. ¿Ya? Y siempre, obviamente, en estos pacientes uno tiene que ir a buscar un glaucoma preexistente, o sea, que la paciente haya tenido glaucoma de antes y que en realidad hay que ir a buscar principalmente glaucomas uveíticos, glaucomas traumáticos, secundario a diabetes, o
también es muy importante, diginesia del segmento anterior, síndrome de Axenfeld-Rieger, de Sturge-Weber, anomalías de Peter, aniridia, entre otros. Entonces, frente a dos patologías que antiguamente o no hasta hace mucho no se cruzaban por diferencias de edad, tenemos un gran desafío, que es principalmente evitar la pérdida de la visión materna, pero también a la vez evitar el riesgo o el daño fetal. ¿Ya? La epidemiología. Principalmente es importante decir que hay una escasez de casos sobre la prevalencia antes de los 40 años particularmente. Pero si bien se han hecho algunos estudios donde se dice que los pacientes que presentarían glaucoma podrían tener una prevalencia de estos como las mujeres de edad fértil, de por ejemplo de los 15 a los 25 años 0,48, de los 25 a los 35 0,42, y como decíamos, como aumenta con la edad, de los 35 a los 45 hasta un 0,73%. ¿Ya? Y como les decía, la gran parte de estas pacientes que presentaban este glaucoma en el embarazo eran pacientes que tenían glaucomas secundarios. Entonces les voy a hablar un poco de la fisiopatología, de qué ocurre con la presión intraocular en el embarazo, porque como les mencionaba, es nuestro principal factor de riesgo modificable y es donde vamos a ir a enfocar nuestro tratamiento. Afortunadamente, la presión en el embarazo tiende a disminuir, ¿ya? La academia muestra dos factores bastante importantes que me parece muy relevante mencionar, que es principalmente el factor hidrostático, pues en las embarazadas tiende a disminuir la presión venosa en general. Y debido a que esta disminuye, hay una disminución también de la presión venosa epiescleral en nuestra ecuación de Goldman que tenemos aquí. ¿Ya? También la academia informa que hay una mayor facilidad de salida del humor acuoso debido a un aumento en la progesterona y en la relaxina en y durante el embarazo. Por lo tanto, habría un aumento en esta zona de nuestra ecuación de Goldman. Y esto hace que finalmente la presión en el embarazo tienda a disminuir. También es muy importante decir que esta disminuye incluso durante el embarazo. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, de una embarazada del primer trimestre versus la del último trimestre en alrededor de 2 miligramos de mercurio. ¿Ya? Les quería hablar un poquito de este paper que considero que es en realidad como el más importante y también es en realidad uno de los últimos publicados. Es un paper presentado el 2024 de Nápoles que habla sobre como en realidad el resumen de los cambios que se producen en la fisiología de la embarazada con respecto al glaucoma, por qué se podrían producir, los tratamientos más seguros, etcétera. Entonces, como les mencionaba, al aumento de relaxina y la progesterona, hay un aumento del drenaje del humor acuoso. Pero en este estudio además muestran, por ejemplo, los cambios que produce el estrógeno y también la gonoterapina coriónica que producirían una disminución del humor acuoso. Por lo tanto, también se disminuiría la PIO desde ese punto de vista fisiopatológico. Importante también saber que durante el embarazo las mujeres tienden a una acidosis metabólica, lo que lleva a una vasodilatación arterial, a una hipotensión y por consecuencia también una disminución de la presión venosa, como veíamos aquí, que también disminuiría la presión venosa epiescleral en nuestra ecuación de Goldman. ¿Ya? Esto en realidad está en continuo estudio. La academia solamente menciona el tema de la relaxina y la progesterona, ¿ya? Pero también se está viendo el factor protector que podría tener el estrógeno en el glaucoma, principalmente por la vasodilatación. Se ha tratado de estudiar, por ejemplo, mujeres que presentan menarquia precoz o menopausia tardía o terapia de reemplazo hormonal, que estarían como más protegidas frente al glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Ya? Pero eso en realidad está en estudio todavía. Entonces, les quería mostrar también este pequeño estudio. Como les decía, lamentablemente por un tema médico legal, los estudios no pueden ser como de algún gran número, no se puede hacer un gran seguimiento, no se pueden hacer muchos experimentos porque médico legalmente no se puede, ¿ya? Pero este estudio fue una serie de casos retrospectivos de la Facultad de Medicina de Harvard, donde revisaron 28 ojos, eran 15 embarazadas, con glaucoma y encontró que en realidad el 57% mantuvo su presión intraocular y no hubo deterioro en el campo visual.
El 18% tuvo algún grado de progresión y el 18% tuvo un aumento de la presión intraocular en alrededor de 5 miligramos de mercurio, a pesar de todo lo que les acabo de mencionar sobre que en el embarazo tiende a disminuir la presión intraocular, un 18% que tuvo un aumento. Frente a este estudio, se decidió que en realidad, como mínimo, una embarazada debería tener un control trimestral y ya vamos a ver también por qué, porque finalmente en realidad uno podría ir cambiando los tratamientos dependiendo de la etapa gestacional que tiene nuestra paciente. También me parece muy importante mencionar que entre el 70 y el 85% de los pacientes con hipertensión ocular o glaucoma aún requieren tratamiento médico a pesar de estar embarazada, lo que sugiere que el efecto reductor de la presión del embarazo y toda la fisiopatología que les nombré no es suficiente por sí solo. Entonces, al igual que el tratamiento del glaucoma, acá tenemos un tratamiento médico que puede ser tópico, sistémico, se puede realizar intervenciones como láser o también quirúrgico. Entonces, el tratamiento médico. Me pareció en realidad muy importante hablar sobre la clasificación de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, donde iban nombrando y categorizando los distintos tipos de medicamentos para evaluar en realidad su seguridad durante el embarazo. Entonces, la categoría A son medicamentos que tienen una sólida evidencia de seguridad basada en los estudios humanos. La categoría B tiene datos variables o contradictorios entre humanos y animales. Por ejemplo, no tenemos estudios en humanos, pero en animales se han hecho estudios y se han dado cuenta que en realidad no tiene ningún efecto adverso. O también pueden haber estudios contradictorios donde digan que en animales se presentaron efectos adversos, pero en humanos no se presentaron. Estas ambas modalidades estarían en la categoría B. La categoría C habla de un efectos secundarios en modelos animales o estudios inadecuados. La categoría D habla de estudios en humanos que muestran riesgo para el feto. Y por último, la peor categoría es la categoría X que muestra fuerte evidencia de efectos congénitos. Y vamos a ir nombrando algunos medicamentos, algunos tratamientos y vamos a ir catalogándolos según esta categoría, ¿ya? Entonces, muy importante, lamentablemente no hay ninguno de los medicamentos en el embarazo que se encuentre en la categoría A. Por lo tanto, no hay ningún medicamento que sea 100% seguro. En la categoría B tenemos un medicamento del cual ya vamos a hablar, pero igual no puedo dejar de mencionar que se generan cierta suspicacia a iniciar tratamiento porque finalmente, como hay estudios contradictorios, genera como un poco de resquemor dejar el medicamento. Más aún en la categoría C, donde sabemos que hay algunos efectos adversos conocidos. En la categoría D tratamos de no indicar ese medicamento porque ya sabemos que tiene riesgo para el feto. Y por último, lo que no se puede dejar jamás son la categoría X. Entonces, vamos a ir hablando de los distintos tipos de medicamentos. Los beta bloqueadores orales están en la categoría C. Cabe destacar que no hay estudios sobre los beta bloqueadores tópicos. Ya, por lo tanto, les voy a hablar un poco de los efectos que podría producir en un embarazo los beta bloqueadores orales, sabiendo que los que usamos nosotros tienen unas dosis mucho más pequeñas. Uno de los más estudiados es el timolol, el cual se ha demostrado que puede atravesar la barrera placentaria y puede generar arritmias cardíacas. También ha podido demostrar que podría generar una disminución en el peso de los recién nacidos. Principalmente en ratones se hicieron estos estudios. Se ha tratado de ver cómo podríamos evitar algunos de estos efectos adversos y una de las funciones podría ser la oclusión de los puntos lagrimales para disminuir la concentración del medicamento a nivel sistémico. Y se ha visto que no hay diferencias de la presión intraocular según dosificación de estos beta bloqueadores. Y lamentablemente pueden secretarse estos en la leche materna. En realidad, estos medicamentos no están contraindicados, pero uno tendría que tener como cierto criterio para monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. Y a pesar de que pueden generar algunos efectos adversos, es uno de los pocos autorizados por la Asociación Americana de Pediatría durante la lactancia. Entonces, los análogos de prostaglandinas están dentro de la categoría C, ¿ya? En animales se ha demostrado que hay una mayor incidencia de aborto espontáneo y vamos a hablar un poquito también de la dosificación. Obviamente se ha descrito esto en realidad con medicamentos más bien orales, ¿ya?
Entre ellos está, por ejemplo, el misoprostol, que se conoce como un medicamento que podría generar estos abortos espontáneos. Ya es muy importante mencionar eso porque en realidad cuando hablan de aborto espontáneo, en animales hablan. ¿No tuvo una infección? Eh, ahí. Entonces, cuando hablamos de abortos espontáneos en animales, es principalmente, como les decía, en animales, no en personas, pero sí hay un pequeño estudio que demostró que en 10 embarazadas que usaron latanoprost durante todo su embarazo por tratar su glaucoma, 9 tuvieron partos normales sin complicaciones y una de ellas tuvo un aborto espontáneo. Igual habían algunos sesgos en este estudio porque en realidad la paciente tenía 44 años, que ya es un factor de riesgo, pero si lo pensamos no está muy lejos de nuestra paciente que estamos presentando en el caso clínico que tiene 42. También sabemos que el misoprostol puede generar un síndrome de Moebius y defectos en las extremidades. Y muy importante también el riesgo de parto prematuro. En realidad se dice que es más bien una precaución porque no se ha podido demostrar, pero tampoco se ha podido negar la asociación. Por lo tanto, si uno indica un análogo de prostaglandina a una mujer con glaucoma embarazada, tiene que mencionar sobre este riesgo y tiene que además hablarle un poco de los síntomas para la suspensión de este medicamento. Por lo tanto, debido a todo lo mencionado, no es un fármaco de primera línea que nosotros usemos en el embarazo. También se podría tratar a estas pacientes con inhibidores orales de la anhidrasa carbónica que también se encuentran en la categoría C. Se ha visto, sí, que en altas dosis en animales ha producido anomalías en extremidades, ¿ya? No menor. Pero en realidad se han hecho algunos estudios en las mujeres embarazadas por el tratamiento de la hipertensión intracraneana, donde en realidad se hizo un estudio de dos embarazadas que en realidad no tuvieron muchos efectos adversos y sería, entre comillas, un medicamento que también podría llegar a ser seguro. Nosotros, en realidad, según los papers, deberíamos usarlos más bien en glaucomas refractarios, ¿ya? Y en realidad también se presentó un caso de un recién nacido con una acidosis renal transitoria. Ya, afortunadamente sin efecto adverso, pero creo que es importante mencionar que se han presentado algunos casos de pequeñas complicaciones. Pero aún así es, junto a los beta bloqueadores, el único aprobado por la Asociación Americana de Pediatría para su uso en la lactancia. Los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica también son de categoría C. La benzolamida se ha probado en animales, principalmente en conejos, que han demostrado que en realidad los conejos que se les puso brinzolamida presentan un bajo peso al nacer. Pero aún peor, la dorsolamida, que también se probó en conejos, presentaron estas crías de conejos malformaciones óseas, principalmente malformaciones a nivel de los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, si tuviésemos que elegir un inhibidor de la anhidrasa carbónica entre la brinzolamida y la dorsolamida en el embarazo, sería de preferencia elegir la brinzolamida. Y importante saber que no hay estudios controlados en embarazadas, por lo tanto hay que evaluar el riesgo-beneficio, solamente se han probado en animales y se desconoce su seguridad en la lactancia. Por último, quise dejar como esto como muy destacado. Los alfa-adrenérgicos son los únicos medicamentos que están en la categoría B, o sea que podrían ser los más seguros durante el embarazo. Y importante saberlo porque esta fue una pregunta de OCAP, ¿ya? O sea, es algo que podrían llegar a preguntar en el examen. Importante saber que se excreta en la leche materna y ahí es donde está nuestro principal problema, porque este medicamento penetra la barrera hematoencefálica, lo cual podría producir una depresión del sistema nervioso central y una apnea, convulsiones, letargia y muchas complicaciones en el recién nacido, no así en el embarazo. Por lo tanto, se sugiere suspender antes del parto y la lactancia. En el paper que les mostré al principio, que es como el último paper del 2024, refieren que se debería suspender un mes antes. Estuve buscando el tiempo de washout de la brimonidina y en realidad es de 3 a 5 semanas. Por lo tanto, si uno quisiera tener como un mayor resguardo, no debería suspenderlo antes de las 5 semanas. Entonces quería enfocar esto principalmente porque es un medicamento que es el más seguro en el embarazo, pero es uno de los más riesgosos en la lactancia. Por lo tanto,
habría que hacer algún cambio en el medicamento durante el transcurso como de los controles. Ya hay diversos estudios que en realidad mencionan básicamente lo mismo, que actualmente la brimonidina está clasificada como un medicamento de categoría B con presunta seguridad basada en estudios en animales. Ya no se han hecho estudios en humanos, pero sería el medicamento de primera línea en una paciente embarazada. Y quería hablar tampoco de un poquito de los inhibidores de la roquinasa, como el Tarsulit. Hasta hace poco, según la academia, no tenían categoría en la FDA, pero en este último estudio, como les mencionaba, se ha mostrado que algunos pacientes presentan, algunos animales presentan abortos frente al uso de este medicamento, pero sin teratogenicidad clara. Por lo tanto, lo que podríamos definir en realidad es que al ser un medicamento muy nuevo, faltan estudios para clasificarlo, ¿ya? Y también muy importante, creo que el tratamiento láser es una de las cosas más relevantes en el tratamiento de las embarazadas con glaucoma. Esto principalmente porque son seguras durante el embarazo. La trabeculoplastía láser de Argont Alt o la trabeculoplastía láser selectiva pueden considerarse muy seguras durante el embarazo. Con respecto al ALT, este estudio decía principalmente que era poco eficaz porque en realidad a los 2 años de tratamiento se perdía un poco la disminución de la presión intraocular, pero para efectos de lo que nosotros queremos solucionar, que es el tratamiento en el embarazo, como un poco salir del paso, el ALT podría ser un buen tratamiento. Y también se menciona que las iridotomías, la iridoplastía, incluso el ciclo diodo continuo o micropulsado también se podría realizar en embarazadas sin conflicto. Ahora, el único tema es que el ciclo diodo continuo o micropulsado necesitaríamos algún grado de anestesia, que ya les voy a comentar un poquito de los efectos adversos que pueden tener algunos medicamentos, incluso locales, en el embarazo. Entonces, el tratamiento quirúrgico. Cuando realizamos un tratamiento quirúrgico, al igual que una paciente como si no estuviera embarazada, cuando el glaucoma progresa a pesar de una medicación segura. Como les decía, también vamos a hablar un poco de los riesgos anestésicos, porque finalmente si sometemos a una paciente a un procedimiento quirúrgico, vamos a probablemente necesitar un poco de sedación, poco probable anestesia general, afortunadamente, y medicación pre y posoperatoria. ¿Ya? Igual es muy importante saber que si, por ejemplo, uno decide realizar una cirugía filtrante, puede que ésta falle más a largo plazo porque estamos presentes en presencia de pacientes muy jóvenes y porque no se pueden usar antimetabolitos como la mitomicina porque están en la categoría X. Por lo tanto, si uno decide hacer este tipo de cirugía, tendría que asumir que uno no puede usar los antimetabolitos que sabemos que se usan de manera muy constante durante la cirugía de glaucoma. Si uno tuviese que realizar una cirugía en una paciente embarazada, debería ser en el segundo trimestre, que se considera el más seguro. El primer trimestre se considera el más inseguro por el riesgo teratogénico. Recordemos que la organogénesis está entre la tercera y octava semana. Por lo tanto, cualquier medicamento que nosotros indiquemos podría causar un daño en el feto. Y el tercer trimestre se considera como de riesgo intermedio. Por lo tanto, cabe mencionar que la reciente aparición de los dispositivos de cirugía mínimamente invasiva o MICS pueden permitir cierta reducción del riesgo en comparación con la cirugía filtrante. Esto principalmente porque tienen incisiones más pequeñas, porque en realidad son menos invasivos y porque los tiempos quirúrgicos son más breves. Entonces, cabe mencionar que hay precauciones anestésicas importantes en las embarazadas. Principalmente ¿por qué? Porque las embarazadas presentan un mayor gasto cardíaco, presentan un volumen plasmático también más grande y una resistencia vascular periférica reducida. ¿Qué significa eso? Que las pacientes tienen una disminución de la presión arterial, o sea, tienden a la hipotensión. ¿Y por qué es preocupante esto? Porque la gran mayoría de las cirugías que se realizan en glaucoma son en posición supina. Eh, ¿Qué llevaría a esto en realidad? Principalmente si la paciente está en posición supina y está, por ejemplo, cursando en el segundo o tercer trimestre del embarazo, el útero podría comprimir la vena cava inferior, disminuyendo el retorno venoso, disminuyendo aún más la presión, que ya tiene reducida por los cambios fisiopatológicos del embarazo y podría llevar a una hipotensión severa. ¿Cómo podríamos revertir esto y cómo se revierte en muchos de los pabellones? Es
ladeando a la mujer hacia el lado izquierdo para que se permita el retorno venoso. Pero sabemos que muchas veces en la cirugía oftalmológica en realidad hay que evitar la gran mayoría de los movimientos y el cirujano tendría que asumir ese riesgo, o sea, operar con la mujer ladeada hacia el lado izquierdo, que igual le podría repercutir un grado de incomodidad o complicación. Ya también es importante, aunque no es tan relevante para nosotros porque no usamos mucho la anestesia general, es la dificultad de la vía aérea que presentan las mujeres embarazadas, principalmente por el aumento de las mamas y el edema laringio que se presenta en el embarazo. Importante también que, por ejemplo, si uno decide hacer algo con anestesia local, la anestesia local de elección debería ser la lidocaína. No se ha visto ningún efecto adverso en esta durante el embarazo. No así la bupivacaína, que podría producir una bradicardia fetal. Importante porque nosotros usamos la bupivacaína, por ejemplo, para una anestesia, por ejemplo, regional, ¿ya? Una perivulvar, por ejemplo. Y bueno, en realidad, como a modo de ejemplo, la bupivacaína también se usa en la anestesia raquídea cuando las mujeres van a tener sus partos o sus cesáreas. Y ahí el ginecólogo, de hecho, tiene en mente siempre de que la bupivacaína puede producir esta hipotensión y comienzan como a realizar un manejo de este. Y principalmente es porque disminuye el flujo uterino sanguíneo y por eso se produce la bradicardia fetal. Ya. Y voy a resumir un poco también sobre algunos medicamentos intra y perioperatorios que podrían producir algún riesgo o todo lo contrario, que son seguros durante el embarazo que podríamos usar. Esto principalmente la cirugía de glaucoma, pero también la cirugía en forma general. Entonces, como les mencionaba, la mitomicina está en la categoría C, o sea, podría ser completamente teratogénico. No solamente, como les decía, en las cirugías de glaucoma, sino que en cualquier cirugía que se ocupe. El 5-fluoracilo también podría estar en la categoría X, con menos riesgo sí que la mitomicina C. ¿Ya? Pero estos medicamentos deberían en realidad estar prohibidos durante el embarazo. Los macróligos en realidad son los antibióticos de elección con las embarazadas, son los únicos que están en la categoría B de manera oral o sistémica. Las tetraciclinas están en la categoría D, o sea, no son tan seguras, principalmente por el cambio de coloración marrón y por el daño en el cartílago de los fetos. Los aminoglicósidos, por ejemplo, que nosotros en realidad usamos harto, la gentamicina, la neomicina, la tobramicina, que atraviesa la placenta, en realidad no hay evidencias de tantos efectos adversos, pero sí produce un efecto adverso bastante como preocupante, que es una alteración del octavo par, ototoxicidad, síntomas vestibulares, etcétera. El cloranfenicol, categoría D, y este está clarísimo. Cada vez que pasamos por pediatría nos hablan de el riesgo del síndrome del bebé gris. Las fluoquinolonas, que también las usamos bastante, levofloxacino, ciprofloxacino, gatifloxacino, muxifloxacino, también atraviesan la placenta y en alemanes se ha visto que puede causar daño también en el cartílago fetal. Y que también, bueno, importante, al menos no pasa a la leche materna. Los corticoides están en la categoría C, pero en realidad, afortunadamente, porque esto es uno de los que más se usan como en cirugías de glaucoma, se ha visto que la metilprednisolona y la prednisolona en sí no tendrían muchos efectos adversos en comparación con la dexametasona y la betametasona. Y por último, la atropina, que también se podría usar en cirugías, están en la categoría C principalmente por arritmias, pero en realidad la atropina, esto es mucho más a nivel sistémico, ya a nivel tópico, que es lo que nosotros usamos, no debería generar tanto efecto adverso. En resumen, idealmente, si uno tiene una paciente joven que tiene deseos de embarazo o que uno podría ver que está en edad fértil, en realidad uno debería dar una consejería de preconcepción. Si vemos que hay un glaucoma severo que es refractario a tratamiento, en realidad el momento para operarla sería antes de que quedara embarazada. En el primer trimestre, en realidad los medicamentos más seguros o procedimientos más seguros serían la brimonidina, categoría B, o el láser, que en realidad no tiene ningún efecto adverso si se hace con anestesia local o proparacaína o lidocaína. En el segundo trimestre a este tratamiento se podrían agregar los beta bloqueadores,
principalmente haciendo un seguimiento de la frecuencia cardíaca fetal o el crecimiento del bebé. También se podría agregar el latanoprost y las cirugías, como le decía, que este es el momento si es que uno decide realizar una cirugía para evitar los efectos teratogénicos que se podrían haber producido en el primer trimestre. Ya hay que, sí mencionar el latanoprost, como le decía, análogo a prostaglandina, mencionar los efectos adversos, riesgo de parto prematuro y riesgo de aborto, ¿ya? Y en el tercer trimestre, muy importante, idealmente suspender los análogos al principio porque el riesgo de parto prematuro podría llevar a complicaciones durante esta etapa. Y la brimonidina al final, como les decía, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, podrían hacer un bebé deprimido. En estos casos podría evaluarse agregar los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos y vimos que la brinzolamida versus la torsolamida sería más seguro. En la lactancia, como les decía, entre rangos de seguridad, debería ser los inhibidores de anhidrasa carbónica orales los más seguros y los beta bloqueadores. ¿Ya? Este es un pequeño resumen en realidad de los rangos de seguridad, pero sabemos, como les decía, que hay que ir explicando a los pacientes que en realidad no hay ningún medicamento en la categoría A. Y vamos a ver en el caso que en realidad, si bien esto está descrito en los estudios, uno también tiene que tener como un cierto criterio con algunos pacientes y modificar un poco esto. Entonces, ¿cómo terminó nuestro caso clínico? Las conductas que tomamos. Primero, la paciente tenía 8 semanas de embarazo, estaba cursando el primer trimestre, por lo tanto se suspende el latanoprost porque sabemos que podría tener algunos riesgos y no es de primera línea. Al estar cursando el primer trimestre se indica brimonidina una gota cada 12 horas en ambos ojos y se realiza un control trimestral. Esta paciente no tuvo aumento de la presión intraocular ni progreso en su campo visual durante los primeros 2 trimestres de embarazo. Estuvo todo perfecto. Pero luego, al iniciar el control en el tercer trimestre, se informa a la paciente la necesidad de cambio del fármaco antes de las últimas 5 semanas. O sea que deberíamos cambiar la brimonina por el riesgo de que en realidad el recién nacido nazca con apnea, convulsiones, deprimido, etc. En ese sentido, y por eso también es muy importante tener un trabajo multidisciplinario y también conversar con nuestros pacientes, la paciente refiere que tiene antecedentes de cuello corto y parto prematuro. Por lo tanto, prefiere que en realidad presentemos otras opciones. Entonces, si nosotros, principalmente, este caso me gustó porque si nos hubiésemos guiado 100% por lo que dice como en realidad las guías clínicas, uno le hubiese mantenido la brimonidina. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la paciente tiene un parto prematuro y no alcanzamos a suspender la brimonidina? Esta pasaría al recién nacido y sería una complicación que nos podríamos haber evitado. Entonces, en ese contexto, se indica un SLT a la paciente y con esto se pudo suspender la brimonidina y tuvo buen control del campo visual y la PIO hasta la fecha. Uy, uy, ahí está. Entonces, creo que también es importante para el caso hablar un poquito sobre el estudio LIGHT, que es un estudio que hizo a 6 años de seguimiento, donde se comparó los análogos de prostaglandina con las trabeculoplastías, ¿ya? En este estudio, en realidad, como resumen, se vio que el manejo de las presiones intraculares, al menos dentro de estas dos terapias, eran equivalentes. Podremos ver, por ejemplo, en este gráfico, el azul son los análogos y el láser está en rojo, donde a los 2 años, por ejemplo, tienen una equivalencia bastante parecida. E incluso, y muy importante también mencionarlo, que va a ser beneficioso seguramente luego para esta paciente, a los 6 años, incluso el SLT tiene una menor progresión versus los análogos de prostaglandina. Una diferencia de 27% en los pacientes con análogos y un 20% con los pacientes que usaron el SLT. Además, los requerimientos de cirugía filtrante posterior también se vieron disminuidos, que es principalmente el 32% de los pacientes que usaron gotas versus 13% de los pacientes que se hicieron un SLT. Por lo tanto, la paciente en teoría debería progresar menos y además tendría menos riesgo de alguna cirugía posterior. Conclusiones, no hay fármaco seguro. El SLT en realidad es una opción bien segura, no solo para suspender un medicamento, sino para quizás bajar uno de los 2 o 3 medicamentos que estemos usando. En la cirugía es importante considerar los cambios fisiológicos del embarazo y siempre evaluar y conversar con los pacientes el riesgo y beneficio para el feto y la madre. Eso.